Hola a todas y todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de DermaTV. Hoy vamos a hablar de un tema que genera cada vez más interés, pero que todavía plantea muchas dudas y mitos, el trasplante capilar. Y es que la caída de cabello, además de afectar a la autoestima, también afecta a la estética y al bienestar emocional. Y aunque las técnicas han mejorado muchísimo en los últimos años, todavía nos quedan muchas dudas por resolver, lo que nos lleva a tener unas expectativas a veces poco realistas. Y por eso hoy nos acompaña la doctora Alba Gómez Zubiaur, dermatóloga de la EDV y experta en tricología y trasplante capilar, además de ser la directora de la unidad capilar de IMR. Doctora, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, gracias Alba, todo fenomenal. Gracias por acompañarnos. Pues vamos a empezar y a entrar un poquito en materia. ¿Nos puedes contar un poco cómo es tu día a día en esta consulta capilar? ¿Con qué dudas llegan los pacientes? ¿Qué se plantean ellos para acceder a este tipo de técnicas? Bueno, lo primero, que aunque haga trasplante capilar y en la clínica hagamos trasplante capilar, nosotros somos dermatólogos y abordamos de manera integral el problema del cabello. Siempre lo más importante es escuchar al paciente, ver qué tipo de pérdida nos está contando, ponerle un nombre, un diagnóstico y a partir de ahí ver el enfoque, si necesitamos un tratamiento solo médico, si necesitamos un tratamiento solo quirúrgico o en la mayoría de las ocasiones si necesitamos combinar ambas vías de tratamiento médico y tratamiento quirúrgico. A partir de ahí le explicaremos al paciente cómo va a funcionar, qué expectativas tiene, lo que hablabas tú al comienzo, ¿no? Para que seamos positivos pero realistas, y cómo es la técnica, cuáles son los efectos secundarios en cuanto a la medicación, cómo es la técnica en cuanto a la cirugía, para que puedan plantear cuál es mejor para ellos o cuál es su mejor camino, siempre guiándoles, pero con una capacidad de decisión también del paciente. De hecho, es que mucha gente piensa que quizás el trasplante capilar es como la solución mágica, ¿no?, en tricología, y por eso quería preguntarte por qué es tan importante que un dermatólogo te dé directamente esa opción y no llegar a la consulta pidiendo directamente ese trasplante capilar. Eso es fundamental, o sea, de verdad que lo más importante es el diagnóstico, porque no todas las alopecias se pueden trasplantar y se pueden trasplantar cada vez más. Los dermatólogos, al tener esa posibilidad de diagnóstico y de poder enfocar cada alopecia de una manera junto a tratamiento médico, también planteamos cada vez más la cirugía como complemento, pero siempre debe ir acompañado. No debemos pensar en que el trasplante capilar nos va a resolver la alopecia. Incluso en alopecias en las que el trasplante capilar de verdad es una indicación buenísima, necesitamos ver también en qué posición está ese paciente, ¿no? Pues porque, por ejemplo, una alopecia hormonal androgénica, que es la más común, la que el paciente siempre viene diciendo yo tengo alopecia androgénica y yo quiero trasplantarme y con eso voy a resolver mi problema. Y a lo mejor es un paciente de 25 o de 30 años y ahí le tenemos que aconsejar y le tenemos que decir pues que el trasplante a lo mejor no es la solución definitiva, o que si hace un trasplante ahora, a lo mejor dentro de 10 años la alopecia ha vuelto a avanzar y va a encontrarse otra vez en un punto en el que vuelve a no estar conforme con la densidad capilar. Entonces yo creo que ahí hay que asesorar. Por supuesto que el paciente puede expresar qué es lo que quiere y cuál es la idea, pero yo muchas veces les aconsejo no hacerlo o esperar 6 meses, un año, o sí hacerlo pero con un enfoque un poco diferente al que venían pensando. Yo creo que es muy importante aconsejar al paciente y no decir quiero un trasplante capilar, yo te ofrezco un trasplante capilar, este es el presupuesto de un trasplante capilar, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que jugar el papel de usar nuestro conocimiento y aconsejar al paciente, por supuesto. Vale, entonces por recapitular un poco, antes del trasplante, ¿qué tratamientos médicos suelen recomendarse para frenar esa caída de cabello? Bueno, si nos ponemos en ese escenario de alopecia androgénica, de alopecia hormonal, que es la más común, ya sabemos que para estabilizarla, para evitar que siga avanzando, sobre todo en pacientes jóvenes, es necesario abordar con tratamiento médico, ¿vale? 2 pilares fundamentales, los fármacos antiandrógenos y el minoxidil, lo sabemos, dentro de que luego hay un montón de técnicas y otros tratamientos que nos ayudan también a mantener el proceso. Si tenemos otro diagnóstico, por ejemplo, muy frecuente, cada vez hacemos más trasplante capilar en otras patologías como alopecia frontal fibrosante, aquí habrá que tener controlado el proceso de la enfermedad a nivel inflamatorio. Habrá que controlar esa inflamación para que si hacemos trasplante pueda ser exitoso. Entonces hay que enfocar, diagnóstico, fundamental para el dermatólogo, esto es esencial, y una vez que tenemos enfocado el diagnóstico, plantear en ese paciente si va de la mano el tratamiento médico con la cirugía. Perfecto. Entonces, ¿qué tipos de alopecia tenemos que sean candidatas para poder acceder? La alopecia androgénica sería como el principal candidato a trasplante capilar, tanto en hombres como en mujeres, que se nos olvida que las mujeres también pueden padecer alopecia androgénica. Además es muy estigmatizante porque se localiza en esta zona frontal, es muy difícil de camuflar con los peinados y es una muy buena indicación para trasplante capilar. Entonces, alopecia androgénica en hombre y en mujer. También nos planteamos el proceso de envejecimiento capilar como candidatas a trasplante. Las mujeres
mujeres, sobre todo a partir de los 45 años, se van a notar cambios en el pelo relacionados con el envejecimiento y se les empiezan a marcar las entradas. Esas entradas que se empiezan a marcar en las mujeres a partir de los 45 años, de los 50, también son una opción quirúrgica que queda muy bonita con cirugía capilar. Y lo que más estamos admitiendo para trasplante en los últimos años, que antes estaba como absolutamente prohibido pensar en esa opción terapéutica para esos pacientes, es la alopecia frontal fibrosante, que ya sabemos que es esta alopecia que te hace que tu frente cada vez sea más grande porque la línea se va yendo para atrás, para atrás, para atrás, que cada vez tenemos más pacientes y si nos fijamos por la calle hay muchas pacientes con este problema. Es un proceso inflamatorio, algo autoinmune que el propio cuerpo genera y que intenta destruir esos folículos y que cuando ya los ha destruido, pues con medicación podremos frenar que no se destruyan más, pero cuando ya se ha destruido, para cubrir esa zona que se ha quedado sin pelo, pues el trasplante capilar está empezando a ser una opción y cada vez con más evidencia científica de que si se hace bien en el momento adecuado y siguiendo muy bien a la paciente y controlándola con medicación, puede ser exitoso no solo en el corto plazo, sino también en el medio y en el largo plazo. Perfecto, Alba. Yo te quería lanzar también una impresión o una percepción personal. Yo creo que estas técnicas se han desestigmatizado, ¿no?, en la sociedad. Yo tengo la impresión de que hace años, cuando una persona accedía a esta técnica, desaparecía de toda vida social, se iba medio a escondidas a Turquía, volvía hasta que no tenía aquello, ¿no?, ya bien implantado. No se le volvía a ver y de repente reaparecía con pelazo. Esto ahora yo no tengo esa impresión. O sea, ahora si hay una persona que accede a hacerse un trasplante capilar, lo cuenta, incluso aparece con los puntitos post-intervención o te viene con la gorra diciendo que no le puede dar el sol, que no se puede bañar. Ahora hablabas de mujeres, ¿no?, que darnos cuenta es un poquito mejor eso, pero quizás la tendencia es a que es una técnica a la que recurren más los hombres. Entonces no sé si es porque quizás el foco estético no está tan puesto en ellos o no sé si a nivel profesional vosotros también tenéis esa percepción. Sí, yo creo que inicialmente era una técnica que se hacía de una forma pues más exclusiva, no era tan conocida y para el paciente era muy importante esconder que había realizado un trasplante capilar y cada vez se está normalizando más y aceptando por la sociedad. Es verdad que no en todos los grupos de pacientes. Yo creo que el perfil de paciente que ya no le importa contarlo pues es un perfil de paciente más joven y con una alopecia a lo mejor no tan extensa. Yo creo que pacientes, aunque sean jóvenes con alopecias extensas, al final tienen un complejo asociado a ese proceso de pérdida de cabello y quizás sí que llevan el proceso un poco más escondido. Las mujeres también cuesta un poco más y luego los perfiles más senior, que también operamos a muchos pacientes con una edad más avanzada, también les cuesta un poco más integrar esa cirugía en su vida social. Es por ello que se están desarrollando técnicas en las que sea posible operar sin rasurar el cabello, que quizá es lo que más moleste socialmente y lo que hace que no se pueda tapar el haber realizado un trasplante capilar. El trasplante con pelo largo es una realidad a día de hoy. Es verdad que no se puede realizar en todos los pacientes, hay que seleccionar bien en qué candidatos. Las grandísimas cirugías con pelo largo se hacen muy complejas porque aún dificulta más el tiempo que se emplea en realizar la intervención. Y eso a veces para los folículos no es bueno, pero volviendo un poco a lo que tú comentabas, sí creo que está más normalizado, que ya no se esconde tanto el paciente, pero sigue habiendo ciertos perfiles que prefieren llevarlo con discreción y por eso estamos desarrollando las técnicas que no impliquen ese rasurado, que es al final lo que no te deja disimular que has hecho una cirugía. Claro, bueno, todo lo que sea desestigmatizar, pues Fenomenal. Y vamos a hablar ahora un poco de avances, que me estabas diciendo este tema de Sí, mujeres y ese trasplante de pelo largo. Yo creo que serían los dos avances más importantes, el trasplante capilar de pelo largo. A veces rasuramos pequeñas franjas en la zona donante, a veces incluso no rasuramos nada, dependiendo de lo que nos permita el pelo de ese paciente. En mujeres cada vez tenemos más pacientes. Yo creo que con ese enfoque a la alopecia frontal fibrosante y la alopecia androgénica de mujer y el envejecimiento capilar, cada vez llegan más a nosotros, a los dermatólogos, las mujeres, porque además saben que con este tipo de alopecias hay que hacer un seguimiento más estrecho si cabe, después de la cirugía capilar, y también están mejorando los dispositivos, dentro de que sigue siendo un trabajo artesanal, manual, absolutamente, el trasplante capilar. Se desarrollan nuevos dispositivos, algunos ya más complejos, podríamos hablar de robots, ¿no? Hay uno más antiguo y ahora acaba de sacar una marca china otro nuevo y sí que parece que hay avances en ese sentido, pero todavía no mejoran la calidad de la cirugía realizada de manera artesanal que ya hacéis por el cirujano capilar, aunque los dispositivos que usamos para extraer los pelitos de la zona donante sí que se han conseguido mejorar y respetan más la calidad de los folículos, o sea que sí que hay avances que permiten que la técnica quirúrgica sea más cómoda para el paciente y también de mejor calidad.
Pues vamos ya a recuperación y cuidados prácticos, que es aquí un poco donde vienen los mitos, ¿no? De si se me vuelve a caer, recurro a otro trasplante o qué tenemos que hacer, ¿no? para conservar el largo plazo, ¿no? Para Vale, conservar el pelo a sí, largo yo creo plazo que o aquí en los cuidados post el paciente siempre quiere saber como dos cosas, el corto plazo y el largo plazo, ¿no? El corto plazo, pues siempre les decimos a los pacientes que los primeros 10 días después de haberse realizado un injerto tienen que estar pendientes de cuidados post injerto. Es verdad que son 10 días. Antes éramos como, hacíamos mucha parafernalia de no, el primer mes, no, los 2 primeros meses. Bueno, realmente los 10 primeros días son la clave, es lo que tarda la piel en cicatrizar esas heriditas tan pequeñas, tanto de zona donante como de zona receptora, y en estar fijados los pelos y la piel íntegra. Entonces, a partir de los 10 días, 15 días vamos a poner como máximo, ya le dejamos al paciente restablecer sus rutinas, usar una gorra, un sombrero, actividad deportiva que no implique golpes a nivel de la cabeza. Esos serían los cuidados de inicio de trasplante para asegurar que el resultado, junto con una buena cirugía, va a ser el esperado. Y luego serían los cuidados en el post, ¿no? En los años posteriores al trasplante, para que ese trasplante siga siendo correcto y no tengamos que perdure. recurrir a pues otra cirugía, si es que puedo una tercera, porque no se puede de manera infinita. Entonces, ¿aquí qué es importante? Aquí es importante entender que el trasplante capilar no es algo que tú hagas de manera dinámica. Tú coges al paciente, ves cómo está el estado de su alopecia en ese momento, evalúas cuántos pelos puedes sacar de detrás y cuántos centímetros cuadrados tiene en la zona donde se ve mal afectados por la alopecia y en qué medida están afectados. Yo divido la zona donde voy a colocar el pelito a nivel de centímetros cuadrados, calculo cuánto conserva de su pelo nativo propio en esa zona todavía que no se ha perdido por la alopecia. Pues esto es matemática. Matemáticas, puras matemáticas. Y yo complemento y digo, mira, tengo 20 centímetros cuadrados que rellenar y tiene 30 pelitos o folículos por cada centímetro cuadrado que aún conserva. Le voy a sumar unos 70 más o unos 60 más o unos 50 más, lo que yo considere, para que el ojo vea una buena densidad, y con eso le va a quedar un buen resultado. Ya, pero el paciente a lo mejor tiene 30 años, 35, y a los 10 años viene y me dice, jo, Alba, me habías dejado un trasplante muy bonito y yo otra vez me lo veo mal. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿El pelo injertado se ha perdido? Pues seguramente no, porque el pelo que colocamos, el injertado, es el último que se pierde de la cabeza. Pero ¿qué pasa? Que esos 30 pelitos tuyos que estaban ahí, si tú no te has tratado y no has conservado tu pelo nativo, se habrá perdido y ya solo tendrás el pelo injertado y tu densidad ya no será la misma, porque la alopecia no es estática, es dinámica, ha ido evolucionando. En cambio, tu trasplante fue en ese momento. Y ahí es cuando el paciente te dice, bueno, pues hazme otro trasplante. Bueno, pues sí, pero Que se no puede, siempre. que se puede, pero no es. Mientras que la zona de donde cogemos, porque el pelo que quitas de atrás ya no vuelve a salir atrás. El paciente siempre piensa que te llevas los pelitos como con una pinza de depilar y que salen sin tejido alrededor y que entonces tú lo colocas, atrás vuelve a crecer y donde lo colocas también. Esto no es así. Tú te llevas el pelito con un poco de tejido donde están las células madre del folículo. Entonces tú lo quitas de aquí para colocarlo aquí y ya no vuelve a crecer atrás. ¿De dónde lo has quitado? Tienes que volver a jugar con las matemáticas. ¿Cuánto pelo tengo atrás? ¿Cuánto me puedo llevar sin que el ojo perciba que me he llevado? Y eso que me cubra la zona que quiero cubrir. Seguramente se podrá hacer una segunda cirugía, probablemente sí, porque aún quedará zona atrás para hacerlo. Pero a lo mejor una tercera o una cuarta ya no. O habrá que buscar sacar pelo de la barba, pelo del cuerpo, es decir, pensar otros mecanismos con los que podamos resolver la alopecia, pero es muy importante, sobre todo en gente joven, porque la gente mayor, pues es que ya ha ido evolucionando la alopecia, ¿no? Y ya estamos viendo un poco la fotofinis para resolverla con una cirugía. Pero en Sí, gente pero que se joven pueda prevenir desde la necesitamos conservar ese pelo nativo propio para que el trasplante capilar sea exitoso a lo largo de los años. Entonces va más por ahí, tanto en mito como en cuidados, el que el trasplante tenga un buen resultado en futuro. Pero estaba pensando ya ahora, a nivel de hábitos de vida, también, eso también será importante, Pues ¿no? mira, De cara los a hábitos de conservar. vida claramente son importantes, pero Bueno, son cuesta importantes un poco para mucho, todos los ámbitos de la salud. Cuesta mucho llevarlo a la práctica en el tema capilar, porque cuando se hacen estudios para ver cómo afecta la alopecia, por ejemplo, los hábitos de vida saludables, es muy difícil aislar hábitos de vida saludables, porque probablemente la persona que hace deporte pues también come sano y también duerme las horas que son correspondientes, entonces es muy difícil evaluar qué aporta más, ¿no? Pues aporta más hacer deporte para conservar el pelo, aporta más comer una dieta mediterránea, aporta más no ingerir ultraprocesados, dormir unas horas correctas de sueño, no se sabe, porque cuando tú haces esos estudios en la población se agrupa por formas de vida, ¿no? Sí, Entonces bueno, aislar cada hablamos un uno poco de
hábitos saludables a nivel general. Pues sí, se sabe que todo lo que evite procesos inflamatorios, que evite radicales libres, procesos oxidativos, todo eso va a mejorar el pelo. Pero llevarlo a la práctica, que los pacientes te preguntan, oye, ¿y si dejo de comer lácteos? ¿O y si dejo de comer ultraprocesados? ¿Mi alopecia va a frenar su avance? No podemos llevarlo a la práctica de esa manera. Entonces sí recomendamos hábitos de vida saludables, pero no podemos hacer recomendaciones muy concretas. Pues después de escuchar este podcast, si tenemos oyentes que se sienten aludidos, ¿no?, con este problema y que están dudando si dar ese paso, ¿qué mensaje les ofrecerías? Por supuesto, lo principal es acudir al dermatólogo, que es el que tiene que dar ese diagnóstico y esa recomendación. ¿Pero Pues qué mensaje mi recomendación, les darías? y se lo voy a decir a los pacientes, sería que, por supuesto, el trasplante capilar con la técnica que tenemos o de la que disponemos actualmente, y si se lleva a cabo de manera correcta, ofrece unos resultados maravillosos, pero que es muy, muy importante. Primero, diagnóstico, y eso yo creo que el dermatólogo tiene mucho que decir, planificación de la cirugía y planificación de la alopecia junto a tratamiento médico en el largo plazo. Pues doctora Gómez Zubiaur, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y por aportar luz y toda tu experiencia a esta temática. Y muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Muchas gracias. Y a vosotros, muchísimas gracias por acompañarnos también hoy aquí en DermateV. Ya sabéis que para más contenido sobre tricología y sobre salud capilar y otros temas dermatológicos podéis encontrarnos en el canal de YouTube de la Fundación Piel Sana de la EDV, en nuestro canal de Spotify y en nuestra cuenta de Instagram. Os esperamos aquí en DermateV. Seguidnos, dadle a me gusta y suscribíos. Hasta la próxima.